Eh, Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Luis Manuel de Custodio, estoy con mi compañero Michael Jordan. El día de hoy les vamos a presentar nuestro reporte sobre el impacto del tipo de cambio real en las exportaciones agrícolas del Perú en el periodo de 1990 a 2024. Siguiente diapositiva, por favor. Durante las últimas décadas, el sector agroexportador peruano se ha estado consolidando debido tanto a cambios y reformas económicas implementadas en la década de los 90 y a la creciente apertura de los mercados internacionales, aunque con algunos que no se han abierto hasta ahora. Las exportaciones agrícolas, por tanto, han experimentado una expansión sostenida y además varios productos que se producen dentro del Perú han estado posicionándose dentro de los mercados internacionales. Sin embargo, estas exportaciones son dependientes tanto de nuestros socios comerciales como de los precios internacionales y el tipo de cambio real, porque la mayor parte de los gastos que se manejan dentro del Perú están en soles, mientras que los ingresos están en dólares. Siguiente diapositiva, por favor. Esto crea una problemática donde, a pesar de que el crecimiento ha sido importante, representando un buen porcentaje del PBI, se han experimentado, el Perú, si bien, como he dicho ya antes, se ha posicionado dentro del mercado internacional, el comportamiento de las exportaciones sigue siendo dependiente de las condiciones económicas internacionales, lo cual genera incertidumbre sobre su crecimiento sostenido y cuáles serían los efectos de una crisis. Siguiente diapositiva, por favor. Es por ello que planteamos el siguiente problema general: de qué manera los factores económicos internacionales incidieron en el crecimiento del sector agroexportador peruano durante el periodo de estudiar, y del cual se desprenden los siguientes problemas específicos. ¿De qué manera las variaciones del tipo de cambio multilateral influyeron en la competitividad y el crecimiento de las exportaciones agroexportadoras peruanas? ¿Cómo incidieron los cambios del precio internacional de los alimentos sobre la rentabilidad y el crecimiento? ¿Y de qué forma el comportamiento de la economía de Estados Unidos afectó a la demanda externa y el crecimiento de las agroexportaciones peruanas? Siguiente diapositiva, por favor. Por Bien, ende, se crearon los siguientes objetivos. bien, en esta investigación buscamos determinar cómo los principales factores económicos internacionales influyeron en el crecimiento de las exportaciones agrícolas del Perú entre 1990 y 2024. De manera específica, analizaremos tres variables. La primera es el tipo de cambio real multilateral porque influye en la competitividad de las de las exportaciones. La segunda es el índice de precios internacionales de los alimentos que afecta directamente el valor de los productos agrícolas en el mercado mundial. Y finalmente consideramos el Producto Bruto Interno de Estados Unidos como una medida de la demanda externa, ya que este país es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones. Para desarrollar el estudio utilizaremos diferentes fundamentos econométricos y económicos. Desde el punto de vista econométrico empleamos el modelo de regresión lineal múltiple, además de las pruebas para detectar multicolinealidad, autocorrelación y estacionariedad de las series. Debido a que las variables presentan una relación de largo plazo, también utilizamos el modelo Beck. En cuanto al marco económico, nos apoyamos en la teoría del comercio internacional, el tipo de cambio real como determinante de la competitividad, la apertura comercial, los modelos de crecimiento económico que explican el comportamiento del sector agroexportador peruano. Las variables. La variable dependiente es el valor de las exportaciones agrícolas del Perú obtenido del Banco Central de Reserva. Como variables independientes utilizamos el tipo de cambio real multilateral, el índice de precios internacionales de los alimentos y el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Estas variables fueron seleccionadas porque el presente
porque representan tres factores externos que pueden explicar el comportamiento de las agroexportaciones peruanas durante el periodo de estudio. A partir de este punto representamos los resultados del análisis econométrico. Para ello construimos una base de datos anual correspondiente al periodo de 1990 al 2024, obteniendo 35 observaciones. Las variables fueron recopiladas de fuentes oficiales como el Banco Central de Reservas del Perú, la FAO y el Banco Mundial. Con esta información desarrollamos el modelo econométrico y posteriormente verificamos el cumplimiento de sus principales supuestos antes de realizar el análisis de largo plazo. Correlación de las variables. Primero realizamos el análisis descriptivo de las variables. Como se observa en la tabla, las variables monetarias representan la mayor dispersión que las demás. Por esa razón, aplicamos una transformación logarítmica a las exportaciones agrícolas y al PBI de Estados Unidos con el objetivo de reducir la variabilidad y obtener el modelo más estable. Luego, calculamos la matriz de correlación. Los resultados muestran relaciones positivas entre las variables, especialmente entre las exportaciones agrícolas del PBI de Estados Unidos. Sin embargo, esta correlación no implica necesariamente problemas de multicolinealidad, por lo que posteriormente verificamos su puesto mediante el indicador BIF. Regresión lineal básica. A continuación estimamos el modelo mediante mínimos cuadrados ordinarios. El modelo resultó estadísticamente significativo, ya que la prueba F representa una probabilidad menor al 0,05. Además, el R cuadrado ajustado fue aproximadamente de 94,8%, lo que indica que las variables explicativas logran explicar gran parte del comportamiento de las exportaciones agrícolas durante el periodo analizado. En cuanto a los coeficientes, el índice de precios internacionales y el PBI de Estados Unidos representan una relación positiva con las exportaciones, mientras que el tipo de cambio real multirreal representa una relación negativa dentro del modelo estimado. Test de normalidad y multicolinealidad. Después evaluamos dos supuestos importantes del modelo. En primer lugar, la prueba de normalidad de Quines y Kurtosis obtuvo un valor P de 0,7553, superior al nivel de significancia del 5%, por lo que no rechazamos hipótesis nula y la concluimos con los residuos representan una distribución aproximadamente normal. En segundo lugar, evaluamos la multicolinialidad mediante el factor de inflación de la varianza. Todos los valores BIF fueron menores a 5, por lo que concluimos que no existe un problema importante de multicolinialidad entre las variables explicativas. Test de heteroscedasticidad y autocorrelación. Posteriormente, la presencia de heteroscedasticidad mediante la prueba White, el valor P fue de 0,3735, superior al 0,05, por lo que no rechazamos hipótesis nula y concluimos que los residuos representan varianza constante. Sin embargo, el estadístico Durbin-Watson fue 1,55, valor inferior al ideal de 2. Esto indica que la existencia de autocorrelación positiva en los residuos, por lo que fue necesario aplicar el procedimiento de corrección antes de continuar el análisis. Para corregir el problema de autocorrelación, utilizamos el método de Paris-Wilson. Después estimamos el estadístico Durbin-Watson transformado alcanzó aproximadamente 2,3, valor muy cercano a 2, lo que indica que el problema fue corregido satisfactoriamente. De esta manera obtenemos un modelo con estimaciones más confiables para continuar el análisis de series de tiempo. A continuación, analizamos el comportamiento de las variables mediante sus series de tiempo. En su parte superior observamos las variables en niveles donde se aprecia una tendencia marcada en la mayor de ellas, especialmente en las exportaciones agrícolas y el PBI de Estados Unidos. En la parte inferior se muestran las primeras diferencias. En este caso, las series fluctúan alrededor de una medida
más estables sin una tendencia evidente, lo que sugiere un comportamiento estacionario. Esta evidencia gráfica es consistente con los resultados obtenidos posteriormente de la prueba de Dick Fuller. Finalmente, aplicamos la prueba Dick-Fuller aumentada para determinar el orden de integración de cada variable. Los resultados muestran que en niveles ninguna de las variables es estacionaria, ya que sus valores p son superiores al 5%. Sin embargo, al aplicar la primera diferencia, los variables representan valores p igual que 0,00, por lo que rechazamos la hipótesis nula raíz unitaria. En consecuencia, concluimos que los cuatro variables son integradas de orden uno, es decir, L1. Se, resultado permite continuar con la prueba de cointegración de Job-Hansen y posteriormente estimar el modelo PEC. Bien. En el caso de del test de integración de Johansen, pudimos ver de que el máximo rango al que se pudo alcanzar fue con integración de rango cero. Esto es debido a que el 3 Statistic es el único momento donde es mayor que el valor crítico del 5%. Eh, Como se puede observar, en el rango uno es menor y posteriormente ya no, ni siquiera se acerca al valor crítico. El siguiente cuestión. Utilizamos esa restricción para poder realizar el vector de corrección de errores. En este caso, como se puede observar, tenemos bastantes estadísticas. De hecho, en la siguiente página hay un cuadro más con el que vamos a trabajar. Y lo más importante son el p-value, puesto que este va a ser el que va a determinar la significancia y el coeficiente. Siguiente diapositiva, por favor, para poder ver. Ya. En este caso podemos ver la cointegración de las ecuaciones y el resultado final ya utilizando la normalización restricta de Johansen. Y con esto podemos realizar nuestro modelo. En este caso es el logaritmo de las exportaciones en el tiempo es igual a menos 261,25 más 9,41 veces el logaritmo del PBI de Estados Unidos, menos 0,079 el tipo de cambio real, menos 0,0004 el precio internacional. Sin embargo, como podemos ver en el caso de p-value, o de probabilidad de p, lo único que es realmente relevante en lo que es corto plazo sería el rango de precios internacionales, puesto que tiene una significancia bastante más alta. De hecho, en el anterior, vamos a regresar un momento. De hecho, en el anterior, cuando se ve en el caso de diferencias, podemos observar de que en el caso de exportaciones, en su primera diferencia, el IPIA tiene un 0,46, lo cual significa que es relevante. El tipo de cambio se acerca bastante más a 1, lo cual significa de que es menos relevante y es el más menos relevante de todas las variables en el corto plazo. Y el logaritmo del PBI de USA también tiene una significancia intermedia entre ambos. Siguiente diapositiva. Ahora, para poder evaluar de que nuestro modelo es correcto y de que no había ningún error, hicimos el test de estabilidad de eigenvalue y del multiplicador de Lagrange. Como podemos ver en el caso del primero, la condición de estabilidad se cumplió, puesto que ninguno de los módulos llegó a 1 y además ambos en más o menos eran equivalentes uno con el otro. Y en el caso del multiplicador de Lagrange, podemos ver de que la probabilidad de chico dorado es mayor a 0,05, por lo que significa de que también es estable. No hay autocorrelación en ese sentido. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, para poder terminar de evaluar nuestro modelo, procedemos al test de normalidad de Yarke-Beret, Kearns y Kurtosis. Sin embargo, las pruebas muestran que hay una falta de normalidad
que es causada por una alta cortosis y varias tantas asimetrías. Y las tres pruebas muestran probabilidad de chi cuadrado total bastante alto para el total. Bastante bajo para un total, perdón. Pero para nuestro modelo, que es el modelo de vectores, es aceptable, puesto que estamos hablando de series de tiempo. Siento dispositivo, por favor. Por ende, en el presente proyecto, con el vector de corrección de errores y todos los modelos que hemos mostrado ahora, se ha demostrado que existe una relación significativa entre el tipo de cambio real y el nivel de exportaciones en el largo plazo, siendo que es un efecto consolidado en el tiempo. Sin embargo, el shock de variables foráneas como los CPI de Estados Unidos y los precios internacionales afectan en el corto plazo las exportaciones y son corregidas en el tiempo de ligeramente menor a 3 años, siendo una corrección de 37.8% anual. Para ello, por ello, se ha podido apreciar que el efecto duradero del nivel de exportaciones es negativo en menos, menos 0. Algo. Obviamente no es completamente al 1%, 1%, pero sigue siendo un impacto negativo cuando el tipo cambiario sube. Siguiente diapositiva, por favor. Por ende, nuestras recomendaciones han sido la estabilidad de la tasa de cambiaria real o la disminución de la misma, aunque nuestra literatura dice que eso último podría llegar a afectar las exportaciones. Y esto se consigue mediante una tasa de inflación sostenida igual o menor a la de nuestros socios comerciales. Obviamente, como tienen diferentes tasas de inflación, se tendría que escoger un mercado para mantener la estabilidad cambiaria. Además, en el caso de las empresas, para poder protegerse ante estas variaciones y estos shocks, se deben realizar contratos con futuros de divisas, es decir, con predicciones a futuro de cuánto va a valer la tasa cambiaria real. Y finalmente, para que el PBI de un país en específico no tenga un impacto significativo dentro de nuestra economía, se deben diversificar los mercados a los cuales se exporta, puesto que hay bastante concentración en unos pocos socios comerciales. Muchas gracias.